Buenos días, licenciada. Como primer punto, yo le hablaré sobre el elemento relativismo. Su tipo de ética es una ética individual, inmaterial o de bienes. Se basa en la idea que no existen principios morales o éticos universales o absolutos. Su reflexión se puede basar en lo que yo considero correcto, probablemente para otras personas quizá no lo sea, ya sea del punto de vista de cada persona, así será su respuesta. Por ejemplo, tenemos el ateísmo. El ateísmo es un pensamiento muy popular en la actualidad y muy criticado por varias religiones y personas. Las personas que son ateas suelen pensar que hay una explicación lógica de todas las cosas y que no existen los milagros como tal. Según ellos, están del lado correcto. O sea, bueno, y para las personas creyentes o cristianas, los ateos están en un pensamiento malo, ya que sus pensamientos y cultura les han ido enseñando que sí existen los milagros y que sí existe un Dios sobre todo lo que nos cuida y que nos ama. El elemento intelectualismo de Platón, su ética social y teológica y material o de bienes. Para Platón, las ideas éticas son patrones morales universales con los que podemos juzgar los comportamientos humanos, elecciones de vida que todos tomamos. También a que las ideas son válidas para cada una de nosotras y que nos dan conectividad a la vez. Un ejemplo sería la falta de moral o ética con las acciones de grupos sociales, organizados o no en mi país, y que no solo hacen acciones que no les traen felicidad, sino que causan un insuperable sufrimiento y tristeza en los demás, lo que hace que no puedan alcanzar su desarrollo como seres humanos y alcanzar la felicidad y la paz que todo ser humano merece y quiere. Y proseguimos con el intelectualismo de Sócrates. ¿Qué tipo de ética es? ¿Es una ética social, material o de bienes y tecnológica? Con el tema principal que para Sócrates nadie hace el mal deliberadamente, sino que siempre se hace por ignorancia, y quienes hacen el mal lo hacen pensando que es bueno para él y para la mayor felicidad de ser justo, con los principios de la mayéutica y la ironía, y con la finalidad de ser feliz al alma, o sea, la felicidad del alma. Y eso nos lleva a una concepción del bien, que el sabio nunca hará el mal, porque para Sócrates el conocimiento auténtico no es ser solo acumulación de datos, y el autoconocimiento de los valores asimilados y el enfrentamiento con las propias contradicciones. Y a eso lleva la relación de la postura con el problema total. Vamos a usar de ejemplo a una persona que ingiere alcohol, o un gordo, por así llamarlo, que sigue ingiriendo alcohol aun cuando sabe los estragos que se le causa en su vida, y a su propio cuerpo interno no tiene ignorancia, sino una debilidad para la carne, y eso le impide resistirse al impulso o lo lleva a seguir ingiriendo más día a día. A toda la conclusión del grupo. Algunos, por así decirlo, muchos de estos actos que realizamos o para nosotros está bien, pero para las demás personas puede hacer llegar un mal o les puede afectar. En muchas de nuestras ocasiones en nuestra vida, inconscientemente terminamos haciendo el mal y nos mantenemos ignorantes. Y como dice Sócrates, aunque no queramos hacer el mal, lo terminamos haciendo de forma inconsciente. A esto nos lleva a otro tema, que es el eudenismo. Es una tipo de ética individual, tecnológica, de material o de bienes, que el tema principal se basa en considerar que la conducta de los hombres debe estar dirigido a obrar de bien, ya que es uno que da la felicidad a uno mismo,
ya que nosotros las personas tenemos como búsqueda principal la felicidad y el deseo de ser feliz siempre actuando de manera natural. Esto nos lleva a los principios y las virtudes, que esas son la razón con la finalidad de la felicidad y la concepción del bien. Siempre podemos ser mejores y aunque el proceso sea difícil, aunque el proceso sea difícil y más que todo buscando la excelencia. Y a eso lo vamos a relacionar con un problema actual, que hay muchos casos donde no podemos llegar a la felicidad. Una de ellas es estando en una relación sentimental. El estar pensando si nos será infiel o nos defraudarán, o cuando se vuelven suele estar en problemas, mientras que nosotros debemos ser felices solos o estando acompañados. Y esto nos lleva a la conclusión del grupo, en buscar la felicidad llevándola a la actitud de la ética aristotélica, que nos plantea y tomando en cuenta también el eudenismo para que nuestra conducta esté bien y nos termine dando la felicidad. Y ha llegado el momento de hablar del hedonismo o epicurismo. Tal como dicta su nombre, su principal pensador es Epicuro. El tipo de ética es un tipo de ética individual teleológica, ya que fomenta el trabajo individual. Este tipo de principio trata principalmente sobre la búsqueda de los placeres, pero de una manera necesaria, tal que garantice la estabilidad y la seguridad del sujeto, pero no de una manera en la que sea excesiva. Los principios y virtudes de este tipo de ética son la prudencia. La virtud positiva es el placer máximo sufriendo lo mínimo. La virtud negativa son las actitudes que aumentan el sufrimiento y nos alejan del placer. Su fin es la sabiduría y la felicidad, pero la felicidad como modo de placer. Su concepción del bien es estar bien uno mismo, lo que le genera paz y felicidad. Un ejemplo de esto podríamos decir que es un abogado, pero un abogado que busca resolver las situaciones de la manera individual. Y si bien busca solucionar de manera individual, no está cerrado a escuchar críticas u consejos de los demás colegas, pero siempre teniendo el cuidado de hacerlo él mismo, de esta manera garantizándose el mejor resultado que más le convenga y más satisfacción le dé, buscando la manera de complicarse menos para evitar sufrir tristeza o aflicción y buscando su comodidad y felicidad. Como conclusión podemos decir que este tipo de ética por ser individualista no se adaptaría a nuestro tiempo actual, debido a que necesitamos complementarnos con otros colegas que poseen conocimientos que nosotros no. Dando un claro ejemplo, un abogado que tiene conocimiento pleno en lo penalista, pero es muy deficiente en conocimiento de familia o tributario. De esta manera nos toca comenzar a hablar del estoicismo, cuyo principal fundador o pensador es Zeno. De igual manera, este tipo de ética es individual, lo que fomenta el trabajo individual y no en equipo o grupo. Su tema principal es creer en el destino como algo ya fijado por una entidad superior o una divinidad, y en medida que la persona se contravenga de esto, se reduce su nivel de felicidad, paz interna, y al contrario, aceptándolo, incrementa dicha característica. Sus principios o virtudes claves son la paz interior, aceptar lo predestinado por los dioses. Eso genera paz y felicidad. Su fin es la paz interior y la felicidad, pero una paz interior y felicidad a nivel individual. Su concepción del bien es la aceptación del destino, pero como una forma de libertad. Entre más el individuo se oponga a aceptar su destino, menos feliz será y menos paz interior tendrá. Podríamos poner un ejemplo a una persona que inicia a hacer un ejercicio o deporte. Al inicio se le dificultará mucho y no querrá aceptar darle continuidad a esa actividad, pero en medida él lo acepte
y persevere en esto, más fácil se le hará y más paz y tranquilidad tendrá al respecto de esto. Como conclusión, podemos decir que de igual manera al tipo de ética anterior no sería aplicable totalmente ser individualista. Es un punto importante a considerar el cambio de mentalidad de época en época o de era en era. Por ejemplo, en eras anteriores contábamos con varios dioses, lo cual dictaba muchas maneras de destino a las personas, lo que no sería aplicable ahora que en general la sociedad es cristiana y tenemos una sociedad monoteísta. Lo que ayer fue, hoy puede no ser.